Buenos días, Buenos días. Buenos días. ¿cómo Buenos están días. ustedes? Bien, gracias. Pongan la cámara para presentarles a Mauricio Madrigal, que nos está acompañando hoy. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy feliz. No, gracias a ti por aceptarla y por acompañar los esfuerzos de esta clase para ampliar los temas hacia tu tema de investigación y de trabajo, uno de tus temas, me imagino, el de las migraciones climáticas. Es donde el drama del cambio climático se concreta en los seres humanos. Hemos hablado mucho de eso aquí y bueno, hoy vamos a escucharte. Muchas gracias, muy feliz. Bueno, los voy a dejar con Nicolás Izaza, quien va a presentar a Mauricio Madrigal. Después Mauricio cuenta lo que tiene para contarnos acerca de este tema y digamos en 40 minutos más o menos, 30, 40 minutos. Después continuamos con los temas que no pudo estar Wilman la semana pasada relacionados con la cumbre climática de Joe Biden, porque ya ustedes leyeron el documento que Juan Pablo Ruiz y yo presentamos en el Foro Nacional Ambiental y las noticias de contexto sobre la cumbre climática que se produjo la semana pasada en los Estados Unidos. Dale, Nico. Bueno, Manuel, hola a todos y todos. Hoy me hace mucha ilusión presentar a Mauricio, porque es un gran abogado. Él es abogado en Colombia y México, especialista en Derecho Ambiental, tiene magíster en Derecho y es candidato a doctor en estudios avanzados sobre derechos humanos. Actualmente es el director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Esta es una clínica increíble que ha participado en muchos litigios de interés público y de intervenciones en altas cortes, en el Consejo de Bogotá, ante el Congreso, proyectos y casos como la protección del Golfo de Tribugá y la participación de las comunidades, la prohibición del fracking, esta práctica que atenta contra el equilibrio ecológico, temas de calidad del aire, pues este derecho humano, justicia climática, emergencia climática. Y bueno, yo les recomiendo que aprovechen mucho a Mauricio porque él les va a exponer un tema muy interesante que ya está ocurriendo. Yo veía hace poquito una estadística del ACNUR, es el alto comisionado para los refugiados, para las personas refugiadas de la ONU, y decía que al año ya 25 millones de personas se están desplazando forzosamente por fenómenos y consecuencias de la crisis climática generada pues, por el antropoceno, como han visto a lo largo de la cátedra. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a Mauricio. Es un gusto tenerte, Mauricio, y tienes toda la palabra. Gracias, Nicolás, gracias a todos y todas. Gracias, profesor Manuel, por la invitación. De verdad que muy feliz de poder compartir con ustedes, pues más que venir a iluminar o algo, la idea es inquietarles sobre este tema, que empezamos a, como decía mi abuelita, a esculcar estos temas tan específicos, tan detallados que reflejan, como muy bien el profesor Manuel lo señalaba, esa marginalización e empobrecimiento de ciertas personas y ciertos grupos específicamente, pero en general el impacto que tiene en toda la sociedad. Cuando el foco lo tenemos desde los derechos humanos, es porque específicamente nos vamos a enrutar, a visibilizar, a subir un poco más a estas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y especialmente en temas de cambio climático, que es tan difícil. Entonces, voy a compartirles una breve presentación, prometido que no va a ser para nada ladrilluda. Una preguntita, todos y todas abogados, otras disciplinas, ¿cómo está el tema de preconocimientos para poderme enrutar yo en mi lenguaje? La mitad del curso de la cátedra estudian Derecho, Okay. Y la otra mitad muy variado, filosofía, Okay. ciencia política, relaciones internacionales, administración de empresas. Súper. No, yo les prometo a las que no son abogados que voy a ser súper suave con mi lenguaje, nada ladrilludo, se los prometo, eso es un compromiso. Si por favor no entienden algo o les pido, interrumpan, abran el micrófono, acá
no, ¿qué pasó? Esto no lo entendí o lo quieren profundizar una reflexión, no esperemos por favor hasta el final. La idea es que sea un poquito dinámico y yo voy a estar ahí pendiente de lo que necesiten, sí, por favor. Entonces les voy a compartir una breve presentación. Quisiera direccionarla especialmente en tres grandes apartados, una reflexión general, por supuesto, de la relación cambio climático y derechos humanos, que es el eje central. Acabo de salir hace 20 minuticos de un espacio que preparó el Instituto de Políticas Climáticas del Perú con la CEPAL y con la Universidad Castilla y La Mancha sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces la idea era empezar a reflexionar sobre cómo se podía implementar desde ya este acuerdo, que es un acuerdo en esencia de derechos humanos. Entonces la lupita la pusimos en el tema de acceso a la información en la gestión del cambio climático en Colombia. Y la lupita va especialmente en que la ley 1931 del 2018 de gestión del cambio climático, por ejemplo, no, ni siquiera menciona los derechos humanos. Ni siquiera tiene en su texto la palabra derechos humanos, ni equidad, ni justicia. Ahora, en la NDC sí se incluyó como enfoque transversal y se incluyó también el desplazamiento, ahorita lo vamos a ver. Ese es un tema maravilloso de estudio, reitero, si lo enfocamos y lo enrotamos desde esa visibilización, desde ese realce, de esos impactos diferenciales. Vamos entonces un mapita genérico después de ese primer momento sobre gestión del cambio climático y derechos humanos en Colombia, un mapita, algo así pues como un barridito, una pinceladita, porque esto es demasiado amplio, y ya nos enfocamos, ya aterrizamos movilidad humana como esa sombrilla que se puede dividir en otro escalón un poquitico más abajo de migración, y ya ahí hablamos ya después de desplazamiento y otras variables que vamos a especificar. Y también un panorama genérico, así como muy amplio. Del contexto jurídico, reitero, nada ladrilludo. Acá no van a haber artículos, no van a haber, pues, recitar normas o cosas, cero. Entonces no se me preocupen por ese lado, que va a ser lo más dinámico posible. No podría empezar sin presentarles a esta maravillosa clínica jurídica. Ustedes saben que las clínicas jurídicas en esencia y por su naturaleza son mediadoras de justicia social y ambiental. Nosotras tenemos esos dos apellidos esenciales, ambiente y salud pública, y lo hacemos la intersección, por supuesto, con temas de género, hacemos la intersección con temas étnicos, tenemos ahí un trabajo bien bonito. Somos en total 18 personas, una asesora docente que está con nosotras y 2 estudiantes de ingeniería ambiental, al promedio 2 o 3, vamos cambiando cada semestre, y 14 estudiantes de derecho. Entonces ahí vamos nutriendo, ahí vamos como desarrollando esa mirada interdisciplinar. Por primera vez nos acompaña un estudiante de una universidad que no sea de los Andes, es de la Universidad de Montería, es un líder afrocolombiano que nos ha dado un aporte invaluable. Pronto lo verán en nuestro podcast, la radionovela sobre Nuquí, sobre derechos, sobre democracia, consulta previa y un trabajo bien bonito con el Consejo Comunitario de los Riscales. Entonces ahí se los compartiremos en su momento, ya una forma de divulgación y apropiación del conocimiento un poco diferente. Barridito general, esto pues sí no me va a quedar ahí, estamos divididos en 4 grupos, territorios, algunos casos pues llamativos, casi todos con litigio de interés público, Ciénaga Grande de Santa Marta, Páramo de Santurbán, en medio ambiente. Hacemos parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, pero desde una submesa que se formó hace como 6 meses, 8 meses, que es con la Universidad Javeriana y la Universidad del Norte, en donde hacemos esos estudios específicamente en torno al principio de precaución. Como dicen por ahí, en la anterior administración, yo llevo 1 año y medio, voy a completar 2 años en la clínica, en la anterior administración sí se hacía parte formal de la alianza como coordinación. Esto pues cambió debido a que es una alianza muy heterogénea y el rol de la academia lo quisimos priorizar con estas otras 2 universidades. Estamos, por supuesto, con el tema del acuerdo de Escazú, con el puerto de Trinidad. ¿Quién era el anterior administrador, Mauricio? En la anterior administración estaba Beraldo Lamprea y Camilo Quintero. Fueron 2. Okay. Sí, señor, fueron 2. La clínica tiene 5, estamos cumpliendo 5 años, vamos a lanzar un libro ahorita a mitad de año de nuestros 5 años como aniversario, y han pasado alrededor de 70 estudiantes en total por la clínica. Y vamos a pasar a hacer proyecto de investigación, que eso es otro tema bien bonito, cómo las clínicas aportan a todo, a la formación, pero también a la investigación y a la responsabilidad social universitaria. Entonces,
En ese marco, en esa estructura, hemos estado muy metidos con la MECAP, que es la Mesa Técnica por la Calidad del Aire en Bogotá, incidiendo ahí mucho en los planes, hay mucho movimiento muy bonito, muy de base, y promoviendo poco más el tema de ciencias ciudadanas más barrial, ese monitoreo comunitario de la calidad del aire más barrial. Hay un tema de derechos de niños, niñas y adolescentes en los colegios del suroccidente que también se está explorando. Cambio climático y derechos humanos, dos líneas que las vamos a ver ahorita, se las explico ahorita para no profundizar. Amazonas, somos parte del litigio que declaró como sujeto de derecho a la Amazonía colombiana con De Justicia. Ahí tenemos un estudio y unos documentos bien bonitos. Y ahora nos encontramos en sede de Corte Constitucional, pendientes de fallo, para el caso de contaminación por mercurio en el macroterritorio de los jaguares de Yurupari. Un caso bien emblemático que trabajamos con las autoridades del macroterritorio y con GAI Amazonas y la Procuraduría. Ahí estamos como vinculados, temas de agua y que es como mi otro gran bloque, cambio climático y agua. Esos son como mis pilares de trabajo, el tema de agua, de acceso al agua, siempre ha estado ahí. Tenemos una línea de planes departamentales del agua, empresas públicas de acueducto indígenas y una línea nueva de higiene menstrual para personas habitantes de calle, que la estamos promoviendo acá, especialmente en Bogotá, que ya hay una sentencia importante sobre ello. Y temas de salud, especialmente en la Amazonía colombiana, estamos desarrollando una matriz para evaluar los planes de vacunación o la implementación del plan de vacunación en la Amazonía desde los derechos humanos, con una clínica en México, la clínica del ITAM de políticas públicas. Ya para no extenderme más con esto, pues ya es mucha promoción y perdonen ahí los comerciales. Ya vamos aterrizando en nuestro tema. Como les mencionaba, tenemos los casos, me quiero enfocar en lo de cambio climático. Estamos metidos y fortaleciendo todo el proceso de la emergencia climática en Bogotá. Estuvimos para que se integrara el derecho humano, los derechos humanos, la justicia climática, la gobernanza climática, pero desde un enfoque diferencial, desde lo deliberativo, desde la base de inclusividad, o sea, una gobernanza un poco más desde la democracia y lo normativo. Tenemos un podcast muy bonito, estamos promoviendo especialmente con la Clínica del Rosario, el GAP, la creación de un observatorio de emergencias climáticas. Estamos promoviéndolo, esperamos pronto tenerles buenas noticias con ello. GAP es pues clínica hermanita, ahí siempre trabajamos pues bastante. Y en el tema de desplazamiento forzado, que es otra línea, coadyuvamos una tutela de un consejo comunitario en Providencia, fallo de primera y segunda instancia desfavorable y vamos a solicitar ante la Corte. Y hay una liniecita, que es que esto es grandísimo. En esa tutela está también el derecho al agua, especialmente en temas de agua está muy crítica la situación. Entonces, el tema de desplazamiento es una cosita chiquitica, muy pequeña, también porque se dieron casos de retorno. Entonces la caracterización del desplazamiento no está tan fácil, ahorita más adelante la vemos, que es multifactorial, es muy dinámico esa caracterización, determinar como factor predominante el tema climático. Si es difícil el tema ambiental, porque recordemos, y ahorita lo vamos a ver, desplazamiento se sube en una gran categoría como lo ambiental, es más difícil aún el tema de cambio climático. Entonces, vamos avanzando. Otra gran reflexión es decirles que esto no es un tema nuevo. Por ejemplo, este estudio espectacular de Javier Gonzaga de la Universidad de Caldas, divino, pues, una cosa hermosísima, creo que es de las personas que también, junto con Erika Castro, la misma profesora María Lucía Torres, bueno, muchas personas que se han interesado y se han inquietado por el tema, pero esto pues no es nuevo, esto pues no tiene pues como siempre vinculado mucho con los derechos humanos, con el tema de adaptación, con, por supuesto, la gestión de riesgos. Este es nuevo, este se los recomiendo, este es muy bueno, este lo pueden conseguir en PDF, ahí en internet, ahí pueden investigar un poquito, ahí lo encuentran, y pues cómo no voy a hacer promoción al reciente libro que sacamos nosotros, pues que lo presentamos ahorita el viernes con estas queridas amigas de la Universidad de Medellín. Es un librito bien interesante que estuvimos explorando varios años con un caso emblemático que es el caso de la picacha. Entonces ahí tenemos pues como un estudiecito interesante que pronto se los esperamos compartir. Precisamente la misma OIM, esto es del 2008, imagínense, de hace 12, 13 años, ya estaba vinculando los dos fenómenos, ya los estaba trabajando. Miren, por ejemplo, en la introducción, esa cifra o esa pregunta, ¿no? Esa pregunta tan compleja que plantea el propio estudio de la OIM,
Y bueno, ahí empieza pues a caracterizar, a ver cómo con como ese cuestionamiento inicial, que ya está muy aclarado, pues ya está como te lo vamos a ver, entre refugiado o migrante. Siempre pues se puso ahí, hay estudios doctorales sobre ello. Ahorita lo vamos a esculcar un poquito más para que determinemos un poco el por qué no, el por qué se dejó de usar y los riesgos que están en flexibilizar o ampliar mucho categorías y también los riesgos que hay en crear nuevas categorías, ¿no? Entonces, tenerlo ahí en cuenta. Y otra partecita clave para valorar acá abajito son los impulsores, ¿no? Como los efectos, los problemas estructurales vinculados con la pobreza, vinculados con el conflicto, ¿no? Que pueden camuflar en el fondo los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, tenerlo pues ahí como en cuenta ese marco, el llamado esencial es ese, o sea, sí hay mucha investigación, sí hay mucho tema, y salvo Nicolás, no sé si alguno o alguna, no sé si me escribieron ahí en el chat de pronto algo, me avisan para yo responderles, yo estoy ahí súper pendiente. Ya habían escuchado este término, ya lo habían trabajado, ya lo habían estudiado, alguno en el grupo o en esta misma clase ya habían trabajado de pronto el tema, lo habían investigado, no sé si alguno o alguno, si no, no, pues no. Continúo, si no tienen experiencia en el tema, también para pulir el lenguaje y no volverme como muy ladrilludo, no sé. No sé si de pronto alguna que haya escuchado el término migración y cambio climático, o desplazado ambiental o desplazado climático. Si no, doy por hecho que no y seguimos. Al parecer no, ¿cierto que no? Bueno, chévere, chévere, chévere porque me lleva también a ser un poquito más preciso, a no ir tan rápido, para que tengamos una comprensión bien chévere de este tema. Entonces, vamos a ir trabajándole. Clave y esencial. En los debates por el acuerdo de Escazú en el Congreso y en varias cosas que sucedieron, pues unas cosas rarísimas, obviamente sin utilizar nombres ni partidos ni nada. Y era cómo es posible que estén promoviendo un acuerdo que vincule la protección ambiental, el ambiente con los derechos humanos. ¿Cómo es posible? Congresistas diciendo eso. Y se despelucaban, pues, o sea, eran bravos y que cómo esto puede ocurrir, esto no está visto, esto es, a mí me tildaron en una conferencia de esas, que yo era de la izquierda global, porque yo estaba promoviendo no, estaba explicando el acuerdo de Escazú sin idealizarlo y explicando su contenido y alcance y la importancia que tiene como un sistema de estándares jurídicos que brinda unos pisos mínimos en temas de democracia ambiental. Entonces ahí viene el llamado, y no solamente el ambiente como tal, sino el cambio climático, ya desde hace varios años, por mencionarles solo algunos, ha sido reconocido por instrumentos vinculantes, esa relación cambio climático, derechos humanos, ya está, ya se ha dado. Esos efectos diferenciales que tiene la variabilidad climática, especialmente en personas y grupos en situación de vulnerabilidad, ya está. ¿Y esto en qué se deriva? Y esto es algo importante y bien relevante. En dejar de ver, y eso lo trae también el acuerdo de Escazú y muchos otros instrumentos que hemos estado promoviendo, eso es parte de mi tesis doctoral, la aplicación efectiva y fáctica de los derechos humanos a través de estándares e indicadores específicos. Poder evaluar, establecer esquemas de seguimiento de los derechos humanos y de su garantía a partir de indicadores que por supuesto se van a evaluar en el marco de estándares mínimos. No digo fácil, pero es una necesidad, porque si no se vuelve una retórica, y se está volviendo una retórica en algunos países, en decir si es cuestión de derechos humanos, es cuestión de derechos humanos, integro el enfoque, pero no se plasma, no se mide, no se concreta esa garantía. Y el principal problema que tenemos en el derecho ambiental y en la protección del ambiente es la ineficacia, la falta de cumplimiento de la normatividad. Entonces, en esencia, nos encontramos, por supuesto, en una necesidad de apertura del cambio climático, especialmente en temas de acceso a la información, en temas de participación, en una región sumamente compleja, heterogénea, con una inequidad total. Y hay llamados teóricos bien interesantes y bien bonitos como la ecologización de los derechos humanos. Cómo la protección del ambiente permea todos los demás derechos humanos. Entonces, nos dan herramientas para podernos ir integrando desde esa forma. Esto lo voy a pasar rapidito. Esta primera partecita
poquito, como les digo, no quiero decir que ladrilludita, pero sí es un poquito teórica, es una basecita. Y este mapita que les voy a mostrar a continuación, reitero, no sé si de pronto Nicolás tiene ahí mi correo, o de pronto ahí en redes, me pueden escribir si quieren investigar más sobre el tema. De verdad que total apertura, y especialmente en Twitter yo subo periódicamente unas carpetas y una serie de bibliografía. Hay una específicamente sobre cambio climático y derechos humanos que la pueden encontrar. Son aproximadamente 500 documentos, poco más, poco menos, en diferentes temas, emergencias climáticas, normatividad, y ahí lo pueden encontrar. Entonces, esto hace parte de una investigación que estamos ya avanzando, creo que terminamos por ahí en un mesecito, en donde mapeamos las principales leyes de cambio climático de nuestra región a partir del Acuerdo de Escazú, y fuimos pues como haciendo como por colorcitos, ¿no? Intentando hacer como un semáforo. Entonces fuimos ahí incorporando cuáles son las 3 variables: la lupita, acceso a la información; las manitos, obviamente, participación; y pues el otro es acceso a la justicia. A ver, esto pues se los estoy mostrando en mapita, pero esto se detalla, se establecen las disposiciones, se miden los estándares y todo. Simplemente es una reflexión en donde los 2 países que más incorporan especialmente, Perú, en sus leyes climáticas, los derechos humanos, lo abordan de la forma que les estoy mencionando, desde el énfasis a las poblaciones vulnerables, desde el acceso a la información como un derecho, desde la participación de manera amplia. Clave lo que hizo México y Perú, especialmente con los pueblos y las comunidades étnicas, en donde se tiene apartados específicos en donde dice los conocimientos de las comunidades étnicas, y empieza, se valorarán en los planes, y empieza a darle como ese reconocimiento y ese respeto por esa gestión o esa autogestión y soberanía que tienen las comunidades y pueblos indígenas. ¿Qué se les ocurre aquí en Colombia? ¿Qué colorcito tendrá? Pues al menos la ley de gestión del cambio climático no tiene ni siquiera la palabra derechos humanos, como les mencionaba, ni la palabra de justicia, ni la palabra de equidad en su contenido. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquitico más. Esto ustedes ya lo saben, seguramente el profesor Manuel ya se los explicó, seguramente ya lo han compartido, toda la dinámica de los riesgos climáticos, que va a ser el eje central de la movilidad humana, todo el efecto que se deriva de la vulnerabilidad, de esa susceptibilidad de sufrir de estas amenazas o peligros, por supuesto muy vinculado con lo atmosférico y lo hidrológico cuando hablamos de cambio climático. Clave y fundamental y central, diferenciar el riesgo climático del riesgo ambiental. Si bien tenemos el componente igualitario de vulnerabilidad, de esas susceptibilidades, pero las amenazas y peligros se me concretan de otra forma, ¿no? Especialmente vinculado con 3 grandes variables: degradación, agotamiento de los ecosistemas; contaminación, introducción de sustancias tóxicas vinculada a daño ambiental y ecológico; y otra gran variable que la integró hace poco la OIM también para el desplazamiento ambiental, que es el desarrollo sí, la implementación de macroproyectos productivos o de desarrollo en general, que causan también la movilidad de las personas. Entonces, climáticos nos enfocamos atmosférico, hidrológicos, ¿no? En el tema de desastres, también vamos a ver ahorita, tenemos la otra variable de gestión del riesgo, pero pues con esas líneas que ustedes ya saben y que ya también han estudiado bastante, que es el tema de adaptación y mitigación. En temas de movilidad humana nos vamos a enfocar, por supuesto, mucho más en temas de adaptación que de mitigación, aunque todo esto está interconectado, todo esto es independiente, pero meternos más ahí, meternos un poquitico más ahí, ¿sí? Listo. Perdón, esa adaptación y todo esto va a buscar, en esencia, como ustedes también muy bien lo saben, el tema de sostenibilidad y resiliencia, esto por ley, esto por políticas, no es que me lo estoy inventando yo, y este es el marquito que tenemos. Tenemos entonces esos 2 grandes bloques, dos grandes bloques que interactúan en el tema de movilidad humana. Recordemos que estamos entonces en ese chip, estamos metidos acá en este espacio de diálogo, partiendo de la base del reconocimiento del vínculo entre los derechos humanos y el cambio climático, para poder aterrizar y abordar la movilidad humana. Y cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de 2 grandes bloques que estamos empezando a ver entonces. Hablamos de gestión del riesgo, que es caracterizado por una norma específica, por la ley 1523, y me lo caracteriza como un proceso tendiente a conocer, prevenir y manejar los riesgos y los desastres, y que tiene por objetivo mejorar
la calidad de vida. Tiene unos principios un poco, o muy, dirían algunos, conflictivos, como la corresponsabilidad en el manejo de los desastres y en la prevención de los mismos. Ahí hay un tema que hay que hilar con mucho detalle, porque el mal uso del principio de responsabilidad común pero diferenciada de parte y parte, sociedad civil y autoridades, ha llevado a la estigmatización y a las barreras tan enormes que tenemos en la participación, pero ese es otro tema. Hay que pulir ese principio de responsabilidad común pero diferenciada, hay que determinarlo y detallarlo un poco más, porque eso genera estigma. No es que usted es deber de usted estar acá, es que usted es ciudadano, usted tiene que proteger, tiene que estar acá en este comité. Venga, espere, y usted como autoridad que tiene, y yo, y los espacios que tenemos acá, especialmente en temas de gestión del riesgo, son sumamente técnicos y de cambio climático, y conllevan un proceso formativo que ahorita lo vamos a conversar un poquito más. Y todo el tema de la ley 1930, que por supuesto también me dice que es un proceso, me establece son dos grandes variables, mitigación y adaptación, y tiene entre sus ejes centrales reducir por supuesto la vulnerabilidad, ¿cierto? Como una de las finalidades centrales. Y ahí se entrelaza o se da como ese vínculo esencial en lo denominado gestión del riesgo climático, que tiene unas particularidades muy específicas, pero que en esencia toma la gestión del riesgo en torno a la prevención, en torno al conocimiento y manejo de desastres, y el tema de adaptación como un tema macro, como un tema amplio que me vincula a la variabilidad climática en el corto, mediano y largo plazo, y un llamado que nosotros hacemos cuando ponemos esa lupa de la adaptación desde los derechos humanos, y es los aportes que tienen también las comunidades, especialmente locales, en la adaptación, en esas formas tradicionales de adaptarse a esa variabilidad climática, que es otro llamado. Y ahí viene un punto, sí, y lo dejo así como pregunta al aire. ¿Será el desplazamiento climático una medida de adaptación al cambio climático? ¿Una forma de adaptarnos? Ahí lo vamos a ir hablando y lo vamos a ir conversando ahorita con esas intersecciones. Si voy aterrizando mucho al tema muy ladrilludo, me confirman. Creo que voy súper bien con el tiempo, creo que vamos con 22 minutos. Creo que en 12 minutos ya podemos abrir la charlita. Hay 13 minutos mejor. Podemos abrir la charlita un poquito más. Listo. ¿Qué tenemos nosotras en la ley de gestión del cambio climático? En la ley tenemos instrumentos de planificación, que son esencialmente los sectoriales y los territoriales, y tenemos un impulso grande para el tema de sistemas de información y también de instrumentos económicos. Esa es la base de la ley en esencia. Esta ley se reglamenta, recordemos que siempre una ley tiene que tener reglamentación. Ahí tenemos un ejercicio interesante porque la reglamentación que existe es antes de la ley, hay que desarrollarla un poco más. Y en esta reglamentación se establece un tema institucional bien interesante, en donde lo que más nos llama la atención especialmente es la incidencia real y efectiva que tiene el Consejo Nacional de Cambio Climático y los nodos regionales de cambio climático frente a estos planes sectoriales y territoriales. Hay un plan sectorial muy interesante que estuvimos analizando ahorita como clínica. Estamos participando en la elaboración de la estrategia 2050 de Colombia Baja Carbono con la agencia francesa y con el ministerio, y estamos brindando ahí aportes. Y un tema que identificamos bien interesante es el plan sectorial del Ministerio de Vivienda, bien interesante, bien interesante que le den la chismoseadita a ese plan sectorial. Los territoriales, ustedes saben que Bogotá sí, pero especialmente el Valle de la Aburrá y Medellín tienen un impulso de planeación y también en temas de gestión del riesgo bien importante, que no se lleva a la realidad. Ahorita pronto alcanzo a decirles un casito. Entonces estos nodos regionales van a ser, si no la principal, una de las principales expresiones de participación o posibilidades de participación de la sociedad civil en la gestión del cambio climático. Ya acá en la emergencia climática se propuso una primera instancia que es el panel de expertos, como trayéndolo de la convención, y nosotros dijimos que no, que creáramos laboratorios, que inventemos otras formas, y ese es el llamado. No más comités, no más mesas, no, acá hay otras alternativas maravillosas
realmente maravillosas. Las estoy hablando con un profesor amigo del externado, con Luis Felipe Guzmán, que acaba de sacar su libro sobre precisamente temas de acceso a la información, participación y justicia, y trae por lo menos 5 formas innovadoras de participación diferentes a estas, que mezclen es que cabildos virtuales, mesas de diálogo, bueno, todo con unas formas y unas metodologías más de juego y más de articulación, más de cabildeo, muy interesantes, muy chéveres para salir de esos esquemas de comité a veces tan jerarquizados, ¿no? Y ya desgastados, llamémoslo de alguna forma. No es quitarlos, no es dejarlos de utilizar, pero por lo menos innovar un poco más en esa integración. Tenemos, por supuesto, ustedes lo saben muy bien, todo lo que tiene que ver con la política nacional de cambio climático y las comunicaciones. Y ahí viene un punto clave y esencial y central que era el que yo les estaba mencionando. La última NDC, cómo plantea 9 elementos transversales: equidad de género, temas étnicos, la tradicional economía circular y el tema de derechos humanos. Y en el tema de derechos humanos, algo central, espera que yo primero le pongo para subrayarlo acá a ver si da. Sí, saben que apenas estamos aprendiendo a manejar esto y ya llevamos toda esta virtualidad y todavía estas cosas nos siguen llamando ahí, nos siguen como moviendo todo. Este tema de la virtualidad no deja ahí como, no aprendemos. Miren lo importante, y es que incluye en el tema de derechos humanos específicamente el desplazamiento. Lo menciona y habla de que en la primera mitad, y esto es importantísimo, en la primera mitad del año pasado se registraron 11.000 nuevos desplazamientos en el país, resultado pues con temas de desastres, dice que de origen natural. Bueno, eso se ha corregido bastante, pero se habla de desastre en términos generales, no desastres naturales. Importante, ahí dice pues ya otras cosas, pero importante ese reconocimiento expreso, pueden verlo también en la parte de arriba, de las poblaciones o personas vulnerables en los efectos del cambio climático. Entonces, ese punto de partida es esencial, es central, vamos avanzando. La idea es proponer también una reforma de la ley 1980, 1930, siempre me confundo, porque es que salió el mismo año, salió en el mismo mes casi, la de páramos y la de cambio climático, que ese es también otro tema de estudio que tenemos en nuestra clínica. Bueno, como muy bien lo mencionaba, espero pues como que estén bien, espero que no esté siendo muy ladrilludito, espero que estén animados y animadas. Ya vamos a entrar en nuestro tema central, como que estemos ahí. Sé que es hora de almuerzo, bueno, todavía no es hora de almuerzo, ya casi va a ser hora de almuerzo. Yo es porque les pido disculpas, yo también hago siestica, yo hago mi almuercito todo, yo lo estoy promoviendo como un derecho humano. El tema de la siesta para mí es central y bueno, les pido disculpas también por la hora y todo, pero seguramente ya están acostumbradas y seguramente van a disfrutar esta segunda partecita. Les invito a consultar, les invito a escuchar este informe mundial de desplazamiento interno, increíble, increíble, increíble los datos, acá lo pueden ver. Miren la diferencia de los desplazamientos por conflicto y violencia y los que son por desastre. Miren esta magnitud. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el documento de la OIM del 2008 que decía que para el 2050 200 millones de desplazados al año por temas climáticos? Pues, a ver, y eso también me ha pasado a mí últimamente en las clases y también me pasó ayer. ¿Cómo manejar con mucho cuidado estos temas? Pues por la pandemia, porque estamos encerrados y porque estamos en tercer pico. Entonces, imagínense yo a ustedes aparte y ya para almorzar, diciéndoles cifras amarillistas y mostrándoles todos, esto tiene solución y esto tiene forma de atender. Y el llamado es que nos sintamos también y que nos motivemos, que somos útiles y que podemos mejorar esta situación y que estamos en un privilegio y que también podemos aportar. Así le digo siempre a mis estudiantes. Entonces voy a ser lo menos amarillista posible con estas cifras sin invisibilizar, por supuesto, ninguna. En donde miren las cifras que tenemos por zonas, miren el desastre, por supuesto, de la región africana y por supuesto también todo lo que tiene que ver con, miren, los colorcitos es porque unos son por desastres y otros por violencia. Bueno, en todas las zonas, de verdad que es bien complejo, especialmente el tema de Asia, que es muy invisibilizado para temas de clima. Miren los movimientos que hay más de la mitad, no, por supuesto, casi el 70% es solo Asia, ¿no?
para tenerlo ahí como presente. Estas son otras cifras, ya como del tema un poco más temporal, ¿no? Cómo se ha ido. Miren el 2010, ¿se acuerdan que aquí también tuvimos varios efectos en Colombia del tema de la niña? ¿Sí fue la niña? Sí. ¿O es el niño? Lluvias es niña. Lluvias es niña. Niña, sí. Listo. Entonces, miren, casi el doble de lo de ahorita. Entonces, cifras totalmente alarmantes, por supuesto. Y bueno, volver y retomar entonces un poquito el tema específico. Esta explicación va a ser parte de la base, con otra que vamos a ver un poquitico ahorita más adelante, parte de la base de la comprensión de la movilidad humana por cambio climático, ¿no? Entonces, volvernos a subir un poco. Recordemos que hay, en general, la sombrilla del género, son los riesgos ambientales, ¿no? Y ya los explicamos un poquitico, tema de contaminación, el tema de degradación de los ecosistemas y el tema de desarrollo de proyectos, pues macroproyectos de desarrollo, que pueden derivar en desastres. Pueden. Y el desastre puede ser, y esto es bien importante y es bien clave, el desastre puede ser un desastre paulatino, es decir, el desastre se puede ir consumiendo en un momento, o puede ser inmediato y puede ser de movilidad inmediata. Es una caracterización que la misma OIM establece de la configuración del desastre por riesgos climáticos, en donde verdaderamente establece, también lo tiene para el tema ambiental, cómo se dan esas acumulaciones o cómo se da esa progresividad en el tema de la movilidad humana por un desastre. Como también tiene un tema temporal importante que ya lo vamos a ver. Precisamente esa movilidad de las personas puede ser temporal, es decir, las personas se pueden movilizar a un lugar y después volver, puede ser permanente, nunca volver al espacio, o pueden estar yendo y volviendo, ¿sí? Clave esta noción de voluntarios o forzados. La movilidad humana se enmarca entonces en esa noción. La movilidad humana, y esto es clave y esto es esencial, porque pueden cubrir muchas violaciones de derechos humanos. Ahorita les voy a explicar un casito chiquito para que lo vean. Voluntarios o forzados. En los acuerdos de Cancún del 2010 tuvimos la oportunidad de participar ahí un poquito en la cumbre de Cancún. Yo estaba viviendo allá en México, estuve 6 añitos más o menos viviendo allá y participamos en la COP en ese momento. Salieron los acuerdos de Cancún también y caracterizó toda la movilidad humana en 3 grandes variables: desplazamiento, migración y traslado planificado. Esto es bien importante, esto es bien clave y esencial. ¿Por qué? Por la dificultad que tiene determinar si las personas verdaderamente están siendo forzadas o no a irse o a desplazarse. En algunos casos se les hace firmar por las autoridades algunos documentos en donde ellos aceptan ser trasladados de manera planificada, pero porque no tienen ninguna otra opción. Porque no tienen otra opción ni de conocer, ni de saber, ni nada, y tienen la inundación al frente, sigue lloviendo, tienen un desastre acumulado de una manera muy grave, ¿no? En sus vidas y en sus familias, y una enorme presión. También pueden ser internos o internacionales, ya lo vamos a explicar un poquito. Y algo clave, la misma OIM, miren, estos son importantes caracterizaciones que establece, me habla de que la movilidad humana o el desplazamiento puede ser individual o puede ser masivo. Lo curioso es que adivinen qué cifra me pone para el individual. Me dice que el individual es menos de 50 personas y el masivo más de 50 personas. Entonces uno piensa, bueno, habrá desplazamiento, pongámoslo ya en el punto grave, forzado, si se desplazan 2 personas, si se desplaza una familia. ¿Ustedes qué pensarían? Si existe, si se configura, bueno, lo hablamos si quieren más adelantico y ahí lo vamos como esculcando para las preguntas del final. Nosotros en nuestro libro hablamos de desplazamiento forzado. Ya vamos a ver las categorías. Hablamos de reasentamiento y de cambio climático. Y lo que queremos esculcar es, venga, ¿cuándo se da el desplazamiento forzado? ¿Qué características específicas se dan en la materialidad para que exista desplazamiento forzado? ¿Y cuáles son las condiciones para que ese traslado planificado, entre comillas, reasentamiento,
reasentamiento de las personas, se dé desde los derechos humanos y se enmarque en una medida de adaptación al cambio climático. Entonces ustedes me dirán, uy, qué ladrillo este señor que acabo de decir, que fue todo eso. Ese es un rollo que en una palabrita así sencilla o en un caso sencillo yo les digo lo que están sufriendo y sufrieron hace un mes y siguen sufriendo miles de familias que se encuentran a los lados de las quebradas o cerca de los ríos en nuestro país. Inundaciones, los desbordamientos de río por muchísima lluvia. Eso es lo que está pasando. Ese es el vínculo que está. Entonces ustedes me dirán, no, pero qué culpa, pues, ¿quién es responsable de eso? Pues ya lo vamos a ver. De las lluvias. Hay una responsabilidad, empiezo a soltarles preguntas. Hay una responsabilidad indirecta del Estado por esos desbordamientos y por esa pérdida hasta de vidas, esa pérdida de materiales, de casas. ¿Hay responsabilidad del Estado? Yo sí creería, así como, pues lo digo así, digamos, como la ley, por más de que uno desconozca la ley, aún así la aplica a uno, por asimismo, digamos, esas cosas también digamos, se voltean, ¿no? Hacia el Estado, por más de que las personas de pronto no sepan muy bien si están o no a salvo frente a un desastre natural, el Estado debería estar ahí para saberlo y identificarlo a tiempo. Entonces es lo mismo que decir, si yo violo una ley, por más de que no la conozco, pues baila, me van a aplicar, lo debido, bueno, las cosas los castigos debidos. Lo mismo también debería ser para el Estado. Eso es fundamental, Alejandro, lo que acabaste de decir, pero la palabrita que utilizaste en un momento que fue identificar. Devolvámonos entonces un poquito, devolvámonos a la dinámica que estamos hablando de qué pasa entonces con el riesgo climático. Hablamos entonces de la intersección, gestión del riesgo climático, y yo les dije, ojo, hay que conocer para prevenir y para manejar de manera integral los desastres, ¿sí? Y yo les dije, ojo, don Alejandro, Nicolás, a todas y todos, ojo, que se me confunde con uno de los principios que me habla de corresponsabilidad y ahí entro como en un limbo, ¿no? Y tú acabaste de decir, yo digo, ¿quién es el responsable esencial de implementar medidas para reducir los riesgos a partir de su conocimiento y su prevención y determinar aquellas zonas en donde no pueden habitar las personas? Ahora tú me dirás y me dirá todo el grupo, pero es que la gente se mete allá, pero es que es que hay gente que, bueno, esa gente se ve en su mayoría, nunca generalizar, se ve obligada a habitar esos espacios por el empobrecimiento, no todas las personas, pero en su mayoría, ¿sí? Tampoco todo el Estado lo desconoce, tampoco todo el Estado es que no tome medidas, también hay una realidad y una certidumbre en que la variabilidad climática es exponencial y es totalmente incierta y que no tenemos la capacidad a veces técnica para afrontarla, sí, pero nunca se nos pierda en esa reflexión inicial que estamos en un país empobrecido e inequitativo. Y esa debe ser nuestra premisa de reflexión para no estigmatizar, porque a veces se nos va un poquitico de largo el decir, no, es que aparte, unas denominaciones muy fuertes de la ley, como no, eso es un asentamiento ilegal, irregular, pero la palabra más penal, subnormal. No, ¿dónde vivo? No, hay en el barrio subnormal. Y por favor, eso que hablamos de la normalidad, y entonces que, no, es que ese grupo es normal. Es normal, nadie es normal. Yo creo que nos dimos cuenta ahorita que esa normalidad no existe y no aplica. Entonces, bueno, la primera complejidad, por supuesto, de estas reflexiones es esa, que eso nos lleva a decir, entonces, ¿de qué hablamos para poder determinar la responsabilidad? ¿Cuál podría ser la figura más garantista? Entonces, ojo con la palabra figura, ojo con la palabra institución y ojo con la palabra proceso. Cuando hablamos de movilidad humana, hablamos del proceso humano de trasladarse, ¿no? De desplazarse, ¿sí? Y cuando nosotras, y ojo que estoy utilizando la palabra forzada, a mí lo voluntario, pues, en el ámbito del derecho, pues no me interesa. Pero sí me interesa como deconstruir y profundizar mucho el término forzado, porque sé que hay movilidad humana voluntaria que está camuflada. Entonces me tengo que meterme muy ahí para esculcar bien y ver cuándo se están violando los derechos humanos. Entonces nos dice, ojo, hay dos categorías que se han venido usando, ¿no? Refugiado, ustedes seguro la han analizado y la han visto.
muy vinculada con el tema de persecución política, religiosa, temas de guerra, especialmente temas de conflicto escalado o armado. Y el tema de desplazado o desplazamiento muy desde lo interno, pero también con el tema de conflicto armado. Sin embargo, el tema de desplazamiento forzado tiene un componente de apertura mayor que el de refugiado. Porque el refugiado habla de amenazas graves, sistemáticas, etcétera, vinculados a un conflicto armado y me establece un par de variables políticas y religiosas muy claras, ¿no? Y muy taxativas. El desplazamiento forzado o el desplazado forzado me habla el abanico a algo esencial del cual nosotras nos pegamos, y es que me dice, personas que se han visto obligadas a trasladarse, a dejar sus sitios, etcétera, por conflicto, y por violación de sus derechos humanos. ¿Ya? Y ahí entramos nosotras a discutir. ¿Cuál va a ser un concepto también el de migrante? ¿No? El de migrante va a ser también un concepto sombrilla, pero no sombrilla del refugiado, sino sombrilla del desplazamiento, cuando no es interno, sino que es internacional. ¿Sí? Entonces, en el ámbito en donde estamos, hablamos de migrante climático como un género que me incluye lo interno, pero me hace más énfasis en lo externo. Yo no sé si ustedes han conocido, han visto documentales sobre las islas que van a desaparecer, sobre algunos fenómenos como la patria porque quedan sin nacionalidad. Hay un tema, una isla, les invito, se me va siempre el nombre, se las voy a buscar y se la paso a Nicolás. Hay una isla al lado de Buenaventura, más o menos son 5.000 familias. El Parque Explora hizo una cátedra divina, muy bonita, con un profesor que es doctor, es de la Universidad Nacional de Medellín, que esa isla va a desaparecer o está desapareciendo. Y es un caso increíble. Va a conseguirme el nombre de esa isla. Muy importante, es un caso muy invisibilizado ahí cerca de Buenaventura. Entonces, migración sombrilla, migración un poco más hacia lo internacional, desplazamiento más hacia lo interno, pero el tema forzado. ¿Qué pasa con el tema de migrante? Que también me abre lo forzado, ¿no? Desplazamiento forzado tiene una categoría mucho más garantista, especialmente para lo interno, desde los derechos humanos, como les comentaba. Bueno, contexto genérico, por supuesto, en materia de garantías internacionales. Les invito, me imagino que lo conocen, el marco de reducción del riesgo de Sendai, que es bien importante, bien clave, tiene unos principios y una serie de herramientas claves para abordar la gestión del riesgo con un componente de derechos bien importante, bien interesante. Tenemos al otro lado todo el tema de migración como tal, de regulación de la migración, muy vinculado al tema laboral, y de conflicto. Estos son los dos grandes ejes de la regulación sobre migración. Y tenemos, no es reciente, el Grupo de Migración y Medio Ambiente y Cambio Climático de la Organización Internacional de Migración, que es clave y que ha estado promoviendo el debate sobre qué hacemos. Las primeras preguntas, porque ya siguen las preguntitas, me faltan 2 minutos y medio para cumplir con el tiempito. ¿Qué hacemos? ¿Creamos un estatuto de migrantes climáticos o de desplazados climáticos? ¿Una nueva norma? ¿Reformamos o creamos un protocolo, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre el tema? ¿O en temas de migración creamos una nueva norma? Pues ya se están haciendo, ya se está empezando a incluir, especialmente en las NDC. Colombia ya lo hizo y ya se está empezando a incorporar. Ahora, por la magnitud y la complejidad, ¿sería importante crear una convención o un convenio? Ese es el debate que estamos intentando poner. Acá les invito también, se las puedo compartir, vuelvo y les digo, yo comparto mucho estos documentos. Ya tenemos un ejercicio que ha sido, en mi criterio, invisibilizado. Hemos presentado 3 propuestas para aplicarlo y no se ha hecho. Es una guía diagnóstica de la migración humana por cambio climático en Colombia, en nuestro país. La hicieron, ya les voy a ampliar. Yo también pues tengo problemas pues en la vista, pero me he ido mejorando. Esta guía importante es del 2015. Eso no es ya del año pasado. Nosotros hemos presentado 3 propuestas para empezar a aplicar, especialmente en el eje cafetero. Especialmente los departamentos de gestión del riesgo y de planeación son los que los deben implementar.
una guía muy bonita, la buscan así, Guía Diagnóstica de Migración Humana por Cambio Climático, Colombia. Es de Colombia, nos permite esa caracterización muy importante. Nosotros lo estamos promoviendo y espero pronto tenerles buenas noticias desde la cartografía social de la gestión del riesgo. Sistemas comunitarios para identificar, para conocer, para adaptarse al tema del cambio climático. Algunas reflexiones, intersecciones para inquietarles un poco. Primero, ¿cómo proteger desde los derechos humanos a las personas que no pueden moverse del lugar o se niegan a hacerlo? Esos son los puntos grises. No todo es las personas se van, ¿no? No todo es, bueno, el desastre, entonces se mueven. Hay personas que no se pueden mover porque quedan atrapadas en el lugar o se niegan a hacerlo y dicen, acá me quedo. Nadie me mueve de acá. ¿Cómo manejarlo desde los derechos humanos? ¿Cómo pensarnos en esos grises, ¿no? ¿Cómo ponderar la clasificación del desplazamiento climático cuando existen problemas estructurales asociados a la pobreza y la violencia? ¿Qué es más garantista? O empiezan como el huevo y la gallina, o sea, ¿qué fue primero? O sea, ¿el cambio climático fue el causante de la pobreza y de la violencia? ¿O esto lo acentuó o ha sido marginalizado? ¿Y cómo diferenciar le agregaría yo ahí el desplazamiento climático del desplazamiento ambiental? Que también es un tema bien importante. Y si esto en derechos humanos me da algo, me da una mayor protección, que es lo importante. Y el último y fundamental, ¿cómo valoran y asumen las comunidades los riesgos climáticos y los desastres vinculados a estos? ¿Será que las comunidades dicen, ay, me voy a desplazar, soy un desplazado climático? O esta lluvia y esta inundación, esto es por el cambio climático, el aceleramiento de la variabilidad climática, entonces necesito una medida de adaptación. Pues no hablan así, no se habla así. No se habla así, no se introduce esa variable. ¿Cómo será importante integrar ese discurso en las comunidades, en su defensa de derechos, en sus movimientos de resistencia? En la Comuna 8, en Medellín, en la Picacha, en la quebrada, una de las quebradas estructurales de Medellín, al lado de la Universidad de Medellín precisamente, ya van 3 personas muertas, un litigio de 13 años que subió y escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 desacatos de las autoridades, entre ellas las de construcción de vivienda, y sigue igual. Este temporal, lo mismo, se inundaron las casas, están pidiendo reasentamiento, reubicación. Les dieron eso, pero les dijeron sí, pero los mandamos para Bello, para otra ciudad, porque no hay espacio en la ciudad. Entonces, bueno, es un tema interesante. Creo, bueno, las redes sociales de la clínica. Esta es Maspi, está la osita, que es como nuestra mascota. Y bueno, agradecerles por el espacio y les escucho. Gracias. Perdón que me morí un poquitico.